Agrupaciones de derechos humanos denuncian que la empresa Furukawa, acusada de la vulneración de los derechos de cientos de trabajadores al mantenerlos en condición de esclavitud moderna, pretendería manejar este tema como un caso laboral y no de vulneración sistemática de derechos humanos. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos. Elsie, qué gusto que esté con nosotros en esta tarde. Sí, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Elsie, se comprobó que cientos de familias, niños, mujeres, ancianos, trabajaban en condiciones de esclavitud moderna, sin comida, sin servicios básicos, hacinados en campamentos insalubres y con salarios miserables, y se los quiere considerar como un simple caso de irregularidad laboral. Sí, mire, es inexplicable que en prácticamente 60 años de estas condiciones, han seguido operando al margen de la ley, se puede decir, con esclavitud moderna, como usted bien lo menciona, porque no tienen servicios básicos, agua, luz, educación, salud, en fin, por tanto tiempo. ¿Cómo es posible que el Estado, a vista y paciencia, que haya permitido que esto continúe? Ahora entiendo que la empresa incluso ha llegado en algunos casos a un acuerdo con algunos trabajadores, ¿no? Sí, así es. El 15 de agosto pasado se firmó un acta de mediación entre el señor Iván Segarra, que es el representante legal de la empresa Furukawa, y el señor Walter Sánchez, como representante de un grupo de de la agrupación Asociación Agrícola y Ganadera Esperanza de un Nuevo Amanecer. Entonces, en ese acuerdo se produce con la finalidad exclusiva que produzcan solamente abacá, pero les entregan en comodato una hacienda, es en el kilómetro 42, para que ellos cultiven exclusivamente la abacá, y la producción la entregarán en su totalidad a la hacienda. ¿Cuál es la diferencia de este contrato con lo que tenían antes? Bueno, claro, porque ellos ahí no se reconoce ninguna relación laboral. Les entregan en comodato, entonces no tienen relación laboral. Y se han firmado contratos, y esos contratos tienen no se han firmado contratos. Ahora es un acuerdo entre los dos grupos, pero ¿y ahí dónde está el Ministerio de Trabajo para viabilizar este tipo de cosas? Nada, es entrega de unas tierras, y que la empresa Furukawa inclusive dice que se entregará, ellos, para mantener el bien, recurrirán, si hace falta, a la fuerza pública. Y es creo que más o menos lo que están haciendo con algunos, porque según leí es que la empresa Furukawa ha procedido a desalojar de las viviendas que tenía esta gente que estaba hacinada en una especie de guetos para trabajar las tierras, niños, ancianos, mujeres, pues ha entrado y ha procedido a derrumbar las casas, a desalojar a la gente, e incluso ahí está eliminando evidencia para la acusación que se ha hecho de derechos humanos. Exactamente, porque mire, si bien hay una serie de irregularidades, de ilegalidades y de violación a derechos fundamentales, como acabamos de mencionar. Entonces, han usado todo, ya va más de 4 meses de esta situación, donde se interrumpió, se suspendió la producción de la empresa por sanción del ministerio, pero luego ha reabierto y siguen los trabajadores fuera, es decir, y entonces ahora este acuerdo es de que les entregan esta hacienda en la línea 42, como ellos dicen, el kilómetro 42, pero ahí todavía hay gente viviendo. Entonces, les entregan a un grupo de trabajadores de alrededor de unos 60,
y hay otro grupo de 80 que no está de acuerdo con esto, porque es decir, que las liquidaciones que les ofrecieron en un comienzo, entrega de tierras, no existe. Lo que le dan es un predio en comodato, en préstamo, y que ellos lo trabajen, entreguen toda la hacienda y pues a los 3 años devuelven. Entonces, o sea, eso va a generar un conflicto interno también entre quienes viven ahí, quienes no quieren acceder a esto que está haciendo la empresa, y los que llegan ya pues a quedarse con la tierra. Claro, porque digamos, los que firman este acuerdo, una de las cláusulas es que salgan del predio, que no tienen derecho a la vivienda. Entonces, pero en la línea 42 hay un grupo de trabajadores que no están de acuerdo y que están viviendo, entonces le provocan un enfrentamiento entre los dos grupos, y están amenazando con uso de fuerza pública. Entonces eso es gravísimo. Ahora, la empresa Furukawa, entiendo, tiene 3 haciendas en Santo Domingo, en Los Ríos y en Esmeraldas, que se dedican, como usted decía, a la producción de lavacá. ¿Cuántas personas estaban trabajando en estas condiciones que hablamos de completamente inhumanas? Nosotros tenemos contacto directo con los campamentos, con las personas de los campamentos. Son 32 haciendas en estas 3 provincias, y nosotros tenemos contacto más directo con los campamentos en Santo Domingo y en Los Ríos. Los de Esmeraldas, porque son 3 provincias. En Esmeraldas, ahí no hemos tenido mayor contacto con esas personas. Pero el trato debe ser exactamente igual, claro, ¿no? Porque es la forma de proceder de una empresa. Igual. La política de trabajo que tienen en esa empresa, ¿no? Así es. Según parece. ¿Cree usted, Elsie, que existan más casos de esclavitud moderna como el de Furukawa, que realmente hasta a nivel internacional llamó muchísimo la atención? Sé que CNN también habló de este tema de lo que sucedía en Ecuador con la esclavitud moderna en la empresa Furukawa. ¿Cree usted que existan más industrias, empresas que trabajen de la misma manera? Es posible, no conocemos. Nos sorprendió sobremanera esta denuncia que hizo alguna persona que salió de la empresa. Además que ellos han trabajado ahí por generaciones, 30, 40 años, y ahora prácticamente están en la calle porque la empresa dice que no tiene relación de dependencia. Ellos utilizaban una modalidad que arrendaban la empresa a unas personas, y esas personas contrataban a la gente, pero la gente vivía en campamentos. Ahora, a un grupo que les entregan unas tierras por 3 años y medio, pero en comodato, es decir, que para que las trabajen y entreguen el fruto del trabajo. Digamos, es repetir lo anterior, sin ninguna, les hacen firmar que no tienen ninguna relación de dependencia, que con este acuerdo saldan cualquier conflicto que haya habido por relaciones anteriores, es decir, se borra todo. Pero no se puede borrar la vulneración de derechos. O sea, los derechos priman sobre todas las cosas. No puedes firmar un convenio en donde renuncies a tus derechos humanos. Eso es imposible. Por eso sostenemos que es ilegal. Es ilegal. No se puede. Eso está en la Constitución, en todos los instrumentos laborales. No se puede renunciar a derechos. Y este convenio es lo que les hace firmar ese acuerdo. Usted hablaba de que son varias generaciones las que vivieron dentro, hacinados como como dicen, en modalidad de esclavitud. Eran familias enteras de varias generaciones. Es decir, los niños que iban creciendo en estas generaciones también se unían a la tradición de trabajar en forma de esclavitud para esta fábrica, pero no iban ni a la escuela. No. Dicen que comían una vez al día. Es decir, que mire, la empresa lo que hacía es que entregaba un monto a los arrendatarios según lo que producía ese grupo, ese campamento, digamos. Y los arrendatarios distribuían, pero lo que les tocaba era una miseria. El 80% de las personas que vivían en estos campamentos están, ya con estadística, están en condiciones de pobreza extrema. Y claro, lo que decía la empresa era de que a la persona a la que le arriendan es la que tiene que velar por los derechos laborales de toda esta gente. Imagínense. Que ellos no tienen absolutamente nada que ver. Exactamente. Y ahora se reproduce lo mismo. Ellos dicen que no tienen ninguna relación de dependencia con
llega a tal extremo de abandono, digo yo, que ni siquiera todos los niños están registrados, no existen. Ni siquiera les han dado el derecho a la identificación. Así es. No tienen identidad. No tienen niños identidad, que nacieron dentro de los Furukawa. niños. Entonces ahora hemos insistido en eso, hemos insistido en que pues en estos 4 meses, imagínense 4 meses sin trabajo, si antes vivían en una condición paupérrima, ahora pues es deudas lo que tienen para poder comer una vez al día, si acaso. Y los niños, las mujeres, todas ya por 20, 30, 40 años trabajando en la hacienda en estas condiciones. Ahora, ¿cuál es la respuesta que han recibido de las autoridades, sobre todo los grupos de derechos humanos que están adelante de esta gente? Es decir, se firmó un acuerdo entre los trabajadores que no están no están dispuestos a recibir. Lo que les daban era entre $250 y $3,000. En la firma del acuerdo, para que no se olvide. Antes. Pero eso se suponía que era la liquidación. Ahí dijimos, ¿cuál liquidación? Hicimos una tabla y la empresa le correspondía entregar como 6 millones o 60 millones de dólares a todos estos trabajadores. Entonces eso ya se hizo de lado. Las tierras que les ofrecieron como liquidación en un momento dado no eran tierras improductivas. También y ahora o sea, no hay ningún tipo de reparación, que era lo que se debía hacer con esta gente. Nada de reparación, y les hacen firmar diciendo que renuncian a todos sus reclamos. Y esto, la autoridad, mientras esto sucede, ¿dónde está? ¿Qué han hecho? Por eso estamos nosotros difundiendo. ¿Esto es con el aval, este acuerdo que se ha hecho nuevo es con el aval de las instituciones del Ministerio de lo Laboral? Es decir, que esto se firma entre el dueño de la empresa, un representante de los trabajadores, que también por eso se dividió el grupo, porque no estaban de acuerdo en las condiciones. Uh-huh. La representante de la Comisión de Mediación de Santo Domingo, de la instancia. No estaban las autoridades, pero las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. Esto no es posible. Es increíble, ¿no? Cientos de familias en esta época, uno no cree que eso exista, ¿no? Que exista familias metidas en es que solo quiero que se lo imaginen. Cientos de familias con niños, mujeres, ancianos, encerrados en un como gueto, trabajando, me imagino que más de las 8 horas diarias, seguro, seguro. ¿No? En campos, en el sol, porque el tema de agricultura tiene ya sus condiciones difíciles, ¿no? No se diga. Claro, y la producción de abacá, digamos, Furukawa tenía el cultivo, el procesamiento y la exportación. Es decir, que todos los aspectos de ese negocio estaban en manos de la empresa. Y abacá, creo que Ecuador es el segundo productor del mundo de abacá. Y es una fibra que es cara. Me imagino que ustedes emprenderán acciones de otro tipo para ayudar a los trabajadores. Seguramente, por eso, como esto fue el 15, o sea, el 15 hace una semana más o menos. La semana pasada, uh-huh. El jueves pasado, ¿no es cierto? Entonces, todavía pues estamos dirigiéndonos precisamente a las autoridades, a la Defensoría del Pueblo, para que esto no se permita, porque comenzando por que es una situación ilegal. Le agradezco muchísimo, Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, sobre el caso de esclavitud moderna de la empresa Furukawa. Muchísimas gracias y estaremos atentos de la resolución de lo que se vaya a emprender de aquí en adelante sobre este caso, Elsie. Muchas gracias, y muchas gracias por su interés, puesto que es la única manera de dar a conocer lo que está sucediendo. Visibilizar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, a través de los medios. Muchísimas gracias, Elsie. A ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí concluimos Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona. Muy buenas tardes.